Y yo tengo que decirle que este mensaje sale a raíz de un tiempo de meditación, de un tiempo de observación. ¿Observando qué? Observando cristianos, observando gente, observando hombres y mujeres que en un día estuvieron en el Evangelio y ya no están. De ahí surgió, y del análisis de nuestra propia intervención como predicadores, salió a raíz del conocimiento de mi experiencia en Cristo Jesús, de lo que se me enseñó y de lo que yo acepté y de lo que yo creí, ¿verdad? Porque más allá del conocimiento es cuánto conocimiento yo tengo, cuánto yo he creído y cuánto yo he dejado que ese conocimiento transforme mi vida y transforme mi corazón. Que hasta el sol de hoy yo todavía quiero que Dios transforme mi vida. Que hasta la fecha de hoy yo quiero que Dios todavía siga operando en mi vida a cada segundo, a cada minuto, cada día, cada semana de mi vida. Yo anhelo y deseo crecer en el Señor. Y eso se llama la revelación de la palabra y de la gloria de Dios. Más allá de ese conocimiento superficial que tenemos y que está tan ligado a nuestros sentimientos. Y yo voy a hablar hoy del evangelio del compromiso. De esto que me hizo analizar que en los años he visto a tantos cristianos que un día estuvieron en la iglesia y que tal vez aún están en la iglesia, pero que a través de los años solo le queda un vestigio de lo que profesaron ser, si fue que en alguna ocasión fueron, ¿no? Y ¿dónde fue que estos cristianos o estos hermanos o estos allegados se deslizaron, se cayeron, no entendieron y decidieron apartarse del verdadero evangelio y lo han sustituido por argumentos intelectuales de la lógica, de la razón, del sentimiento? Y yo me cuestiono y me pregunto, ¿acaso entendieron alguna vez el verdadero evangelio? Porque usted puede estar en la iglesia, hermano, y no necesariamente significa que usted ha entendido y que la gloria de Dios se le haya revelado a su corazón. Amén. Hay muchos religiosos, hay demasiada religión en las naciones, en los pueblos, pero hay muy poca convicción del Espíritu Santo y muy poca revelación de la palabra de Dios, de lo que significa el verdadero evangelio, de lo que es tomar la cruz y seguir a Cristo, más allá de mis emociones. Y cuando yo analicé y vi y escuché y veo todavía tanta gente que un día estuvo en la iglesia y que hoy en día lo único que le queda son puros razonamientos de conclusiones propias, no del verdadero evangelio de Dios, sino de las conclusiones que ellos llegaron de lo que debería ser el evangelio. Yo quiero hablarle del evangelio del compromiso, del evangelio de la cruz, del evangelio de la fe. No es del evangelio de las emociones, que depende de ver, que depende de sentir, que depende de la música, que depende de sueños, que depende de profecías, que depende de las palabras sweet, de las palabras bonitas, de esas palabras que endulzan el oído y que te sacian momentáneamente y que lamentablemente, hermano, crea una dependencia de volver un día en la semana para buscar una nueva experiencia que te pare los pelos, que te haga llorar en la silla, que te provoca un sustito en la conciencia, pero que luego lo olvidas y seguimos en ese círculo de religiosidad. Yo creo que ese va a ser el capítulo 2 del libro. Pero cuando uno analiza la vida propia, la vida de aquellos que han estado con uno en algún momento en la iglesia y se han apartado y se han alejado o nunca han conocido la verdad, aún estando dentro de la iglesia, te lleva a pensar dónde fue el desliz, dónde fue el problema, qué fue lo que no entendieron. Porque lamentablemente esto que voy a decir
en parte fue producto de la predicación de los años 60 y 70, que no fue otra cosa que la repetición de ciertos avivamientos que han ocurrido en muchos países, y que nosotros seguimos la misma tendencia, la misma corriente, y tal vez nos enseñaron un evangelio lleno de emoción, nos enseñaron el evangelio de la pandereta, el evangelio del grito, el evangelio del ver, del querer ver un milagro, el evangelio de querer tener una revelación extraordinaria, el evangelio de querer soñar con Dios, el evangelio de ver ángeles, el evangelio de ver aceite, el evangelio de la sanidad extrema. Y cuando yo analizo todo esto, hermano, y veo toda aquella gente que hoy en día, hermano, se han constituido enemigos de la cruz, porque el apóstol Pablo le llama a ellos los enemigos de la cruz. Y los peores enemigos de la cruz no son aquellos que no conocen a Cristo, son precisamente aquellos que un día tuvieron una experiencia religiosa y hoy en día no son nada. Hoy en día tal vez están en la iglesia discutiendo asuntos teológicos o asuntos doctrinales que nada tienen que ver con la revelación divina. Y yo veo solamente un asunto vano, no un asunto de revelación y de convicción por el Espíritu Santo en lo que creen. Y por eso es que yo veo tanta gente, hermano, que tiene vida religiosa, que tiene vida complaciente, de que tiene que depender de un día en la semana, pero de ese día que viene a la semana, él tiene que sentir algo, él tiene que ver algo. Y usted los ve, hermano, en la silla de las iglesias que lloran un domingo. Y lloran hasta la saciedad porque saben, porque entienden de alguna manera lo que es el llamado de Dios. Porque dependen porque de alguna manera entienden el compromiso que demanda el Evangelio. Y entonces lloran en su corazón y en su vida porque saben que no están cumpliendo con el verdadero llamamiento de seguir a Cristo y de tomar la cruz y seguirlo. Y eso es lamentable, hermano, pero eso tenemos que más que analizarlo, tenemos que saber si nosotros estamos viviendo y entendiendo el verdadero evangelio mucho más allá de lo que yo pueda sentir. De ese evangelio del corazón o de ese evangelio meramente del entendimiento, porque hay quienes siguen a Cristo únicamente por sus sentimientos. Por eso cuando usted ve la vida de Jesucristo, tenía miles de seguidores, hermano, más de los que usted tiene en Facebook, miles de seguidores. Miles de gente por distintas razones, a las cuales yo también me tengo que habituar en el siglo XXI y decir cuál es la razón por la cual yo sigo a Cristo, cuál es la razón que yo vengo a la iglesia, qué me motiva a mí a venir a la iglesia, qué me motiva a mí seguir una religión, una iglesia, qué me motiva a mí, si es que me motiva, a buscar a Dios. La Biblia habla en diferentes partes del Evangelio, desde Mateo a Juan, hombres que siguieron a Cristo por razones equivocadas. La Biblia dice que a Cristo lo seguía una gran multitud. En una ocasión el Señor hizo un gran milagro de hacer una multiplicación de panes y peces, y 5,000 almas fueron alimentadas. En otra ocasión 4,000 almas también fueron alimentadas. Y aún Jesús había hecho el milagro y había ido a la otra ribera del río, cuando ya muy temprano en la mañana la gente lo estaba esperando. Allí estaban los fariseos también, estaban los religiosos. Y el Señor le dice a ellos: ustedes me siguen, yo sé cuál es el propósito, yo sé cuál es su sentimiento. Ustedes me siguen porque ustedes fueron alimentados por panes y peces, porque ustedes vieron una obra milagrosa. Pero Jesucristo sabía la verdadera intención que había en el corazón de los hombres de su tiempo, y también sabe hoy cuál es la verdadera razón por la cual tú y yo le seguimos. Y la Biblia dice más, dice que eran grandes multitudes que llevaban a los enfermos para que fueran sanados. Ahí hay un gran motivo. El motivo era para ser sanado. El motivo era para ser levantado de una cama. El motivo era para que su hijo o su hija fuera liberado de un demonio que lo ataba en su interior. El motivo de ellos, inclusive, hermano, aunque tal vez usted no se haya dado cuenta, pero la Biblia menciona que a Jesús inclusive hubo unos hermanos que fueron para que Jesucristo se hiciera juez entre ellos.
Y el gran problema allí era que un hermano no quería compartir la herencia con otro. Y de alguna manera vieron al Señor como el maestro sabio, como el juez, para que él tomara una decisión. Habían diferentes motivos por los cuales la gente buscaba, perseguía a Cristo. Por eso en una ocasión hay un joven rico que tiene la intención, porque la tiene, en sus emociones, porque sabe. Y mira, hermano, si hay algo que a mí me llama la atención, este era un chico muy religioso, a tal grado que se conocía todos los mandamientos, a tal grado que los podía recitar de memoria. Pero entonces cuando el Señor le enfrenta a la verdadera realidad de quererlo seguir a través del reino de los cielos, lo pone entredicho y le pregunta, le pregunta sobre los mandamientos. Y él dice, yo lo sé, lo recita. Pero cuando el Señor le dice, ok, entonces haz una cosa, te falta una sola cosa. Tienes el conocimiento. Entienda que aquí hay un joven que tiene el conocimiento, porque hay quienes siguen a Cristo por conocimiento, por razón. Hay otros que siguen a Cristo por sentimiento meramente. Y entonces dependen de eso. Y este niño o este joven dependía del conocimiento que tenía sobre Dios. Y tenía una gran capacidad para ello. Pero ahora el Señor lo confronta en su corazón, en su sentir, y le dice, bueno, estás bien hasta ahí, pero entonces coge todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Y la Biblia dice que este joven automáticamente, como tenía mucho dinero, su corazón, su sentir, rechazó aquel llamado. ¿Y qué hizo? Se dio media vuelta y se fue. Porque la verdadera intención de este hombre no era seguir a Dios. Su verdadera intención era buscar la aprobación del maestro en cuanto a lo que él estaba haciendo, en cuanto a su manera religiosa de acercarse a Dios. Pero si hay algo, hermano, que el verdadero evangelio hace, el verdadero evangelio del compromiso y de la cruz, es que te antepone tu vida versus la vida de Dios. ¿Dónde te ubica? El evangelio te ubica, el verdadero evangelio te ubica y te pregunta y te cuestiona cuál es la verdadera razón y motivo por la cual tú me sigues. Hubo gente que se le acercó al Señor y le dijo, Señor, yo te voy a seguir donde tú vayas. Y el Señor le dijo, mira, lo primero que te voy a decir, que las zorras tienen cueva, tienen lugar donde ir, tienen lugar donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde reposar su cabeza. Si tú estás dispuesto, esa es la confrontación del Evangelio, del verdadero Evangelio. Por eso cuando usted le pregunta a una persona sobre el Evangelio, muchas de ellas lo primero que le habla es de la iglesia. No le habla de su experiencia de Cristo, no le habla de su relación con Dios, no le habla de su nuevo nacimiento, no le habla del gozo que siente, de la paz que tiene. Él no le habla de eso, es lo primero que le dice, sí, yo me reúno en la iglesia y le da un nombre. Yo voy allí todos los domingos, yo me reúno con ellos, yo pertenezco a la iglesia tal, cual pastor es tal. Eso es lo primero que te contestan, hermano. Porque su vida, su religión práctica depende de un nombre, depende de la iglesia a la que asiste. Y te dice, los cultos allí son bien buenos, allí sí hay buena música, allí el pastor, eso es un eminente predicador, es tremendo orador, como me decía en una actividad que fuimos, ¿no? Y el pastor, olvídate, ese hombre habla tan lindo. Pues yo no te estoy preguntando cuán lindo habla el pastor. Yo te estoy hablando y preguntándote a ti que llevas muchos años en el Evangelio, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual tú sigues a Cristo? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual tú vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu verdadera y genuina relación con tu Dios? Depende de un día, depende de tus sentimientos, depende de cuán bueno o cuán malo estuvo el culto, depende y escoges cuál es el día de culto a tu preferencia. Ese evangelio del corazón o ese evangelio del entendimiento. Sigues a Cristo por pura corazonada. Sigues a Cristo por sentimiento, por miedo a irte al infierno cuando te mueras. O porque intentas que Dios te dé un pase hacia el cielo. O por pretender seguir algo. O por tener algo.
de relación con Dios, más allá del sentimiento y la razón, ahora le voy a explicar lo que es seguir a Cristo. Cristo llamó a muchos hermanos, a muchos. Y muchos de esos que el Señor llamó desistieron. Otros sencillamente lo seguían. Lo seguían. Cuando usted lee en Mateo, el Señor pasa cerca de la playa y ve a los hijos de Zebedeo y estaban pescando. Sencillamente le hace un llamado y le dice, sígueme. Ninguno de ellos le cuestionó, maestro, ¿para dónde vamos? Maestro, ¿qué vas a hacer? Maestro, ¿qué me depara el futuro? Sencillamente escucharon la voz de Dios, se levantaron y lo siguieron. Dejaron sus redes. Los hijos de Zebedeo dejaron a su papá pescando y se fueron tras el maestro. La Biblia dice que un día pasó Jesús y estaba el recaudador de impuestos, Mateo o Leví. Y el Señor le dijo, levántate. Y la Biblia dice que Leví se levantó y siguió detrás del maestro. Aceptaron el llamado, pero aceptaron el llamado de la responsabilidad. Hermano, con toda duda, con cualquier tipo de duda, con cualquier tipo de razonamiento, a ellos no les importó, sencillamente se levantaron y lo dejaron todo y fueron a perseguir la voz del maestro y sus enseñanzas. Todo tipo de gente perseguía al Señor, seguía a Cristo. Y yo pregunto por qué la gente seguía a Jesús. Y pregunto por qué lo siguen hoy. Había quienes buscaban sanidad, otros esperanza de redención política, otros de una redención cultural. Algo que hiciera renacer una nación caída, que estaba inválida, frente a un poderoso reino que se llamaba Roma. En Juan capítulo 6, verso 26, Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Por eso, cuando yo escucho gente que habla de alguien que se apartó, lo primero que la gente dice, oye, ese era un buen muchacho, era un buen líder, ese muchacho como cantaba, como tocaba la pandereta, como predicaba, como dirigía, como servía. ¿Verdad que sí? Le voy a decir algo, hermano, a mí me preocupa la gente que un día estuvo en el Evangelio y ahora no están. Le voy a decir por qué razón. A veces nosotros tenemos y guardamos esa esperanza infantil de que vuelvan. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque cuando yo voy a la Escritura, yo veo tanta gente que se apartó y nunca volvió. ¿Se acuerda cuando Cristo comenzó a predicar y siempre predicó la verdad? Más allá de la razón y de las emociones humanas. Porque el que sigue a Cristo por emoción humana, tarde o temprano termina, hermano, vacío. Termina yéndose. Porque en realidad no tiene el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Y el mero sentimiento no va a permitir que tú crezcas. No va a permitir que tú te desarrolles en Cristo todos los días de tu vida. Te va a impedir que tú tomes la cruz. Y lamentablemente el apóstol Pablo le llama hasta enemigos de la cruz. Que hoy en día utilizan su poca experiencia, si fue que algún día la tuvieron en la iglesia, y más para ayudar, sino para destruir. Hablan de su mala experiencia en la iglesia, hablan de su mala experiencia con los predicadores. Pero ese no es el evangelio, hermano. Ese no es el evangelio. El verdadero discípulo, aun cuando saben las implicaciones del llamado, él está dispuesto a seguir a Jesús. Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, le respondió a aquella gente, toma tu cruz y sígueme. Eso hablaba de implicación, de una gran responsabilidad. Eso significaba apartarse de aquellas cosas que comúnmente la gente hace para estar dispuesto a seguir a Cristo no un solo día, no solo 2 días, no solo un día al mes, no por sentimiento, por razón o por lógica, sino siguiendo a Cristo por la fe. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos salvos por gracia, pero esto ocurre a través de la fe, por medio de la fe. Y el verdadero discípulo, aun cuando sabe
Las implicaciones del llamado lo sigue, aun cuando sus emociones estén deshechas o estén despedazadas, aunque no se le contesten ciertas peticiones, aunque sea pobre, cuando la palabra es dura, cuando está enfermo, es un fiel seguidor de la cruz de Cristo. Y nunca deja de seguirlo. ¿Sabe por qué? Te has preguntado y te has cuestionado por qué tú has seguido a Cristo hasta ahora. Tú puedes tener muchas razones, hermano. Por eso es que yo veo a veces que la fe de la gente es tan vana. Bueno, no es fe. Esa revelación dislocada de lo que es el Evangelio. Y hablan de iglesias, de predicadores, y hablan de música, pero nunca te hablan de la verdadera razón. Nunca te hablan de haber tenido un encuentro con Cristo y ser una nueva criatura. Nunca te hablan de adopción. Nunca te hablan de regeneración. Nunca te hablan de revelación. Pero una revelación genuina de la palabra de Dios, no una revelación de que vino un Señor y vio 10 ángeles. Hermano, no estamos hablando de esa falsa visión que tiene mucha gente del Evangelio de Cristo. Por eso que hoy en día no son nada. Por eso que hoy en día nunca han tenido un verdadero fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Y ellos sí te hablan de iglesia, y te hablan de culto, y te hablan de luces, y te hablan de música, y te hablan de una buena palabra, y te hablan, y hermano, somos nosotros los mismos culpables. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo que a usted y a mí nos puede romper el corazón. Cuando usted analiza la vida de la iglesia evangélica, cuando usted analiza la vida de los cristianos de los últimos años del evangelio, usted nota que la gran mayoría de las religiones y de las falsas religiones, ¿de dónde salen, hermano? De las iglesias pentecostales. De movimientos, hermano, los movimientos carismáticos surgieron de las iglesias pentecostales. Surgieron de los dichosos avivamientos, que si hubiesen sido avivamientos genuinos, todavía miles de almas le estuvieran sirviendo a Cristo. Todavía miles de cristianos no se hubiesen rendido a saber que Cristo sí tarda su venida, pero sabe que lo hace por amor, porque no quiere que nadie se pierda. Y no un cristiano que no tiene base ni fundamento y sencillamente dice: me cansé de esto, me harté de esto, no era lo que yo esperaba, y da media vuelta y se va. Porque fue un evangelio superficial. Lamentablemente las palabras, lo que dicen los predicadores, inventando cada día una nueva manera, una nueva forma de atraerle a la gente para que venga a la iglesia, hablándole de bobadas, hablándole de declarar de esto, de lo otro, de la superfe, hablándole de cosas que no son genuinas, que no son verdaderas, que no tienen raíz profunda en la palabra del Señor. Y por eso usted ve tantos cristianos en las páginas sociales hablando palabras bonitas y lindas, cuando el evangelio es una palabra fuerte, es una palabra de compromiso, una palabra de resistencia al pecado, de negarme a mí mismo. Y cuando Jesucristo predicó, usted sabe que en alguna ocasión los discípulos le dijeron: Señor, esta palabra es fuerte, ¿quién la puede sostener? ¿Quién la puede aguantar? Y el Señor le dice: ustedes también quieren irse. El evangelio de compromiso, hermano, nunca va a cambiar. El evangelio que transforma la vida de un hombre, la vida de un joven, usted lo va a notar todos los días de su vida, aún, hermano, cuando su vida pueda estar rota, sentimentalmente hablando, él sabe agarrarse, él sabe mantenerse firme, porque él sabe a quién ha creído y a quién ha seguido. Y el verdadero discípulo no se rinde. El verdadero discípulo no depende de su enfermedad ni depende de su pobreza. Y yo le voy a decir por qué. ¿Usted sabe por qué? Porque el evangelio de la cruz, hermano, está inherente en él. Está pegado a él. ¿Usted sabe por qué? Se lo voy a decir. ¿Por qué no puede abandonar la cruz? Porque está crucificado en la cruz. Si usted está crucificado en la cruz, usted no puede dejar la cruz.
No lo va a dejar en ningún momento de su vida por la situación, por más fuerte que parezca, porque sus hijos no le sirvan, porque la iglesia esté pasando por un momento difícil, o porque los hermanos, usted piensa, no me quieren, no me buscan, por todas esas cosas que todos pasamos. El verdadero evangelio es aquel de la cruz, es aquel hermano que se crucificó juntamente con Cristo. Es del hermano que sabe que ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Que más allá de su pasión, porque hermano, nuestras pasiones, ¿qué pasa con nuestras pasiones? Nos engañan. Por eso el proverbista decía que hay que cuidar el corazón. Pero ¿por qué hay que tener cuidado con el corazón? Hay que tener cuidado con los sentimientos. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón es lo más engañoso que hay. Y hoy tú puedes estar en el pic de tu vida espiritual, pero no es una vida espiritual genuina, es una vida espiritual pasajera. Y tú estás emocionado porque Dios te habló en profecía. Y sales de la iglesia y sales, usted sabe, ¿no? Pompeado. Y llega a su casa y dice, hoy sentí algo diferente. Hoy sí que Dios se movió en la iglesia, hermano. Tenemos que dejar ese tipo de evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo va más allá de eso. El evangelio de Jesucristo va que cuando las cosas son difíciles de verdad, usted dice, yo confío en ti, yo te amo, porque tú estás conmigo. Y aunque me muera, como decía Job, aunque Él me quitare la vida, en Él yo voy a confiar. Ese es el evangelio de la cruz. ¿Y sabe qué? Él ha sido crucificado en ella. Él tiene la revelación del cielo. Y sabe que no son caprichos del hombre. Él es guiado por el Espíritu. Él no le teme las circunstancias ni a lo que puedan hacer el hombre. Porque es un siervo fiel. Que le sirve en cuerpo. Que le sirve en alma y en espíritu. Más allá de la lógica. Más allá de los sentimientos. De la razón. Sin buscar ni importarle la aprobación de los demás. De lo lindo que le presenta al mundo. Con sus embelecos, con sus ideas. ¿Sabe qué? Hay momentos que servir a Cristo parece ilógico. Javier se ha preguntado en varias ocasiones, yo no sé cómo el pastor puede hacerlo si hubiese sido yo, él lo confesó el jueves. En el culto de oración, él dice, yo no podría hacer eso. No es fácil, él lo está viendo, él lo está viviendo. Yo permanezco en silencio. Cuando haya que permanecer en silencio, claro está. ¿Por qué, hermano? Porque mi relación con Dios no depende de la iglesia. Mi relación con Dios no depende de cuántos hermanos vienen, de cuántos hermanos se fueron, de cuántos hermanos van a volver. Mi vivencia en el Evangelio no depende de su responsabilidad o de su llamado. Depende de mi compromiso con Dios. Depende del día que yo le dije al Señor, sí, yo voy a tomar la cruz y te voy a seguir. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a alguien? Le dijo, el que toma el arado y se vuelve atrás no es digno de mí. Y si a usted le duele, usted tendría que borrar esa parte del Evangelio. Por eso es tan difícil, hermano. Un siervo fiel es siervo y es fiel en las circunstancias más difíciles de la vida. Aunque sea un joven, aunque sea un adulto, aunque lo hayan dejado, aunque lo hayan abandonado, aunque lo hayan criticado, aunque lo hayan perseguido, aunque hayan murmurado de Él es fiel porque Él le sirve a un gran Señor. Él es fiel porque Él tiene el conocimiento de por qué está, de por qué sigue y sabe hacia dónde va. Y sabe que su Señor no lo va a dejar en ningún momento. Y puede que todo a su alrededor se caiga. Puede que a su alrededor todo se destruya, pero aún así Él va a seguir firme, Él va a seguir siendo fiel. Aunque en su casa no sigan a Cristo, aunque su esposo no siga a Cristo, aunque su esposa no siga a Cristo, Él va a seguir a Cristo porque Él es fiel, porque Él está pendido de la cruz de Cristo. Más allá de lo lógico que puede resultar el seguir a Cristo, se ha negado a sí mismo y ha tomado la cruz. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 22, verso 33, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estaba citando el libro de Deuteronomio. ¿Usted escuchó eso, hermano? Está ahí, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí es donde está el verdadero problema.
así lamentablemente nos vendieron y hemos vendido el evangelio a muchos. Un evangelio de gritos, de sentimientos, de visiones, de panderetas, de ruidos, de clichés, de emoción, de prohibiciones, pero vacío de palabra, de conocimiento. Y el cristianismo es mucho más allá que una conmoción de las pasiones. Es un cambio en el estado de ánimo de nuestra mente. Jesús no es una alternativa, hermano. Jesús no es una alternativa. Lo dijo mi esposa. Y lo dijiste. Jesús no es una alternativa. Jesús no es una buena razón. Jesús es la única alternativa. Jesús es la única razón. ¿Lo sabes? Jesús le dice a los discípulos, pueden haber muchos caminos. Inclusive uno de sus discípulos llamado Felipe le dice, lo único que yo necesito, la clave para poder entender esto de seguirte a ti es que tú me muestres al Padre y con eso yo me estoy. Eso nada más me basta. ¿Cuántas veces nosotros esperamos en nuestra vida que suceda algo fenomenal para nosotros entender el llamado de Dios? ¿Usted sabe cuánta gente por año yo he visto en la iglesia llorar en los asientos porque reconoce el llamado de Dios? Porque reconoce cuál es la relación y la unión que Dios quiere que viva para Él. No en balde a veces las oraciones son tan vanas. A veces la gente lo único que sabe repetir es, Señor, dame fortaleza. Y mientras tú sigas diciéndole al Señor, dame fortaleza, yo te voy a decir, tú nunca has confiado en el Señor. Porque a mí la palabra de Dios me dice que Jehová es mi fortaleza. Yo no tengo que pedirle fortaleza al Señor. Puede que en algún momento de mi vida yo esté destruido, pero no es lo mismo decirle al Señor, hey Señor, dame fortaleza, que decirle, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi refugio. No, Señor, yo ando buscando un refugio para meterme en ti. No, yo sé quién tú eres. Yo sé quién yo he creído. Yo sé a quién yo sigo. Yo sé que yo persigo. Yo sé cuál es la fe del verdadero evangelio, que va más allá de las emociones y de mi razonamiento. ¿Sabe? Si fuera por mi razonamiento ya yo me hubiese ido porque no tiene sentido. A veces mi razón me dice, pero ¿por qué tú haces eso? Tú no tienes necesidad de hacerlo. Tú podrías dedicarte a escribir un libro. O tú podrías dedicarte a dar clases en la universidad. Eso me dice la razón. ¿Por qué tienes que estar ahí? ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que dolerte? ¿Por qué? Eso me dice la razón. Pero ¿sabe qué? Yo no le sirvo a Cristo únicamente con la razón y con el entendimiento. Hay que crecer en el entendimiento. Hay que crecer en la mente. Para todos los días yo poder ir diluyendo la revelación del verdadero evangelio, de entender el propósito por el cual Dios me llamó. El llamamiento de Dios no hace referencia a un día. Sí, un día yo acepté a Cristo. Sí, un día el Señor me llamó. No, a mí Dios me llama todos los días. A mí el Señor todos los días me dice, como le decía al principio al primer hombre llamado Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Adán, ¿qué tú haces? Adán, ¿dónde te metiste ahora? Esa es la relación que cada hombre que ama a Cristo debe tener. Es una comunión directa de un día, de 2, de 3, de 4, 24/7, hermano. Jesús es la única razón y la única alternativa. Y Felipe le dijo, Señor, si tú satisfaces esta necesidad que yo tengo de saber, de ver. Él estaba mezclando la razón con su sentimiento. Si tú me muestras al Padre, ya con eso es suficiente y entonces yo voy a afirmar mi fe. Si tú me das una muestra, hermano, ¿usted sabe cuántas muestras el Señor dio? Inclusive aún antes de ser crucificado, un hombre lo llamó y pretendía que el Señor hiciera una manifestación de algún milagro delante de él. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? El hombre, la gente está ávida, necesitada de ver algo, de sentir algo. Hermano, eso no se llama fe. Inclusive le dije a mi esposa, ¿sabe, hermano? Mientras más pasan los años, más cosas yo voy entendiendo, que yo decía, wow, tantos años en el Evangelio. Ahora yo entiendo por qué Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Obviamente yo puedo entender que Él está hablando de una disminución grande o de la verdadera fe del creyente, de aquel que ama a Dios de verdad, de aquel que le dice, no importa las circunstancias, yo voy a esperar. Esto me hace recordar una película que vi hace años
de un hombre que era bombero y tenía un hijo. Y en una de las ecuaciones él lo llevó al parque y lo sienta en una silla y le dice: hijo, pase lo que pase, tú no te muevas de ahí. Pase lo que pase, tú esperas que yo venga a buscarte. En el estadio habían colocado una bomba, hermano. Cuando alguien lo dijo por los micrófonos, todo el mundo echó a correr. Todo el mundo salió despavorido buscando la salida. Y sin embargo, aquel niño, hermano, permaneció sentado. Aun cuando todo el mundo corrió, aun cuando todo el mundo gritó, aun cuando la gente se cayó y otros le pasaron por encima. Hermano, aquel niño permaneció obedeciendo la voz de su papá, que le dijo: no importa lo que pase, tú espérame aquí sentado, que yo voy a venir por ti. Esa es la verdadera fe del creyente, que no le importa lo que sucede alrededor, no le importa la economía, que se caiga la economía. Él sabe que su padre le dijo: mantente firme en la roca, mantente firme en la cruz del Calvario, que yo voy a venir por ti. Eso se llama fe. Bendito sea el Señor. Y él permaneció allí. Y pasaron, hermano, muchas cosas y no se movió hasta que su padre lo vino a buscar. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el hombre que está convencido en su mente, en su corazón, en su alma, por la revelación de Cristo en su vida. Y ya no ve la iglesia como una religión, ya no ve la iglesia como una alternativa, ya no ve a Cristo como una alternativa cuando las cosas me vayan mal. Ese hombre no ve la oración como una alternativa al peligro o para que Dios lo libre de un peligro. El verdadero cristiano sabe cuál es su función. El verdadero cristiano sabe orar. El verdadero cristiano sabe ayunar. El verdadero cristiano sabe amar. El verdadero cristiano sabe ofrendar. El verdadero cristiano, hermano, puede tener cientos de frustraciones en su mente. Pero por encima de eso, él sobrevuela. Por encima de eso, él se pone arriba y él dice: el Señor es el que hace mis pies como de sierva. El Señor es el que me hace estar firme sobre mis alturas. Porque Él sabe en quién ha creído. Porque Él sabe a quién ama. Porque Él sabe que Dios nunca lo ha dejado. Aun cuando la gente le diga todo lo contrario, hermano. Mira, vivir en esta época, el Evangelio de Jesucristo es uno de los grandes retos del siglo. Yo siempre he dicho que aquellos cristianos en Roma en el primer siglo, hasta cierto punto les fue más fácil que nosotros. Porque allí te decían: o eres de Cristo, te matamos. Y ellos decían: pues soy de Cristo, mátame, llévame a la hoguera, échame a los leones. Se acabó el problema. ¿O no? Ahora es peor, hermano. Porque ahora estamos rodeados de leones, pero ninguno de nosotros nos quiere comer. Porque ha sido la muerte lenta de muchas iglesias y de muchos llamados evangélicos que no han tenido la fe original de permanecer, de ser fiel, de mantener la postura y el carácter cristiano por encima de lo que el gobierno, de lo que las demás iglesias o las demás religiones o los demás pastores digan. Por eso usted ve iglesias cambiando tanto. Por eso usted ve iglesias completamente buscando una inventiva nueva para que la gente venga. Pero ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Como el Señor le dijo a aquel hombre rico luego que se fue, el Señor le dice a los discípulos: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y luego, cuando el Señor habla de la cruz y de seguir a Cristo, le dice: aquel que ama su vida la perderá. Yo le pregunto a usted: ¿usted ama su vida más que seguir a Cristo? Si usted ama su vida, usted va a tener su recompensa. Si usted ama su vida, usted obtendrá su recompensa, hermano. Pero luego de eso, ¿qué? Y Jesucristo dijo: ¿de qué le vale al hombre tener todo lo que tenga en la vida, en el mundo, si al final de cuentas pierde su alma? Trabajó en vano, perdió, hermano, no ganó nada. Usted y yo deberíamos saber ubicarnos hoy. ¿Cuál es mi posición en referente al llamado de Dios? ¿Cuál es mi posición referente a la cruz? ¿Cuál es la razón por la cual yo sigo a Cristo? ¿Soy un religioso más? ¿Soy uno de tantas masas que siguen a Cristo por lo que le da?
por lo que le resuelve? ¿Acaso Cristo todavía significa para usted lo que significa para la mayoría de los religiosos? Un Dios que le pueda resolver, un Dios que le pueda bendecir, que le pueda dar casa, que le pueda dar trabajo. Un Dios que lo libre del mal. Un Dios que lo saque de pena, lo lleve a descansar. ¿Qué Dios? ¿Qué perseguimos nosotros en el Evangelio? La palabra de Dios puede ser dura, pero ¿sabe qué? Los discípulos permanecieron. Los discípulos no entendieron inicialmente cuánto demandaba el seguir a Cristo y lo fueron descubriendo en el camino. Tomás no lo había descubierto todavía al final del ministerio de Jesús. Todavía no había entendido sobre la resurrección. Todavía no había entendido el aspecto eterno del Cristo. Todavía no había entendido la relación que había entre el Padre y Dios. No lo habían entendido, hermano. Pedro, en el seguir a Cristo, todavía no había entendido que aquel era el Hijo de Dios. Y lo seguía por conocimiento, por sentimiento, pero lo seguía. Hasta que tuvo la revelación del Padre. Y Cristo le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre. Ya tienes un punto a tu favor, Pedro. Y allá Pedro tuvo que dar bandazos, tropiezos. Pero en cada bandazo, en cada tropiezo que da, nosotros vemos un Pedro que va madurando, que va renaciendo en su espíritu, pero va renaciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Va creciendo en la revelación directa de lo que el Espíritu Santo de Dios da. Por eso es que Pedro luego puede decir, no hay profecía más segura que esta, que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro entendió que ya el Evangelio no era algo superficial, que dependía de milagros, que dependía de cuántos el Señor levantó, de cuántos paralíticos levantó, de cuántos enfermos, de cuántos endemoniados liberó. Él sabía ya que su seguir a Cristo no dependía de eso únicamente, que dependía mucho más allá de la razón y del corazón. Es la mezcla, hermano, de lo que usted es. Es la mezcla de sus sentimientos. Sí, porque sí le ponemos sentimientos. Sí, porque le ponemos pasión. Pero también usamos nuestra razón, usamos nuestro crecimiento, crecemos en el conocimiento de la verdadera palabra de la cruz. Sabemos el verdadero significado de perseguir a Cristo. Sabemos en qué enfrentarnos. Sabemos que tenemos que confrontar todos los días de nuestra vida. Sabemos que tenemos un enemigo que nos persigue. Sabemos que tenemos una carne débil y luchamos contra eso. Luchamos contra el pecado todos los días de nuestra vida. Pero así todos los días de nuestra vida nos levantamos y vamos ante su presencia y le decimos hoy, igual que ayer, yo reconozco que tú eres mi Dios. Y yo te amo por encima de todo y quiero amarte con todo mi corazón, quiero amarte con toda mi mente, quiero amarte con toda mi pasión, quiero amarte con todo mi cuerpo. Esa es la revelación de la cruz de Cristo. ¿Usted cree que el Evangelio ha cambiado? ¿Usted cree que el Evangelio necesita adornos? Mientras más adornos se le ponen al Evangelio, hermano, más personas superfluas. Estoy tratando de buscar una palabra que se llama, no de domingo, más superficial usted encuentra. Y se remiten a lo que yo dije ahorita, a la iglesia, al culto, a la música. Pero ellos no hablan de la revelación divina. Mire, hermano, no hay cosa que dé más gusto usted encontrarse con un creyente cristiano. Porque creyente es cualquiera, hermano. A los budistas se llaman budistas porque ellos creen en Buda. Los mahometanos creen, son creyentes ¿de quién? De Mahoma, del Corán, de Alá. Esto es mucho más allá de ser creyente. Usted puede creer lo que usted quiera. Usted sabe cuántas cosas superficiales aún dentro de las iglesias evangélicas la gente cree. Por eso es que cuando un hombre dice que bota aceite por los ojos, la gente coge.
Y a mí me lo han vendido. No, chacho, ya hay un hombre que es tan superficial que la gente cuando dice, mira, ese predicador Dios lo usa. Y yo me cuestiono, ¿y por qué él dice eso? ¿Cómo Dios lo usa? ¿Cómo? Porque grita, porque da patas en el piso, porque se estremece y se jamaquea. Por eso, hermano, que es superficial. ¿Acaso él conoce la vida y el testimonio de ese hombre para poder afirmar una cosa como esa? Cuando la Biblia dice que en aquel tiempo muchos vendrán en su nombre diciéndole, Señor, yo zapateé, yo grité, yo hablé lengua, y el Señor le va a decir, yo no te conocí, ¿quién eras tú? Porque el Evangelio es más allá de esa primera visión que usted tiene, de que, ay, se me pararon los pelos, ay, pastor, soñé con esto, vi una revelación, vi dragones, vi cuernos, vi fuego. Y eso le dura un día, le dura una semana. Y entonces va dependiendo toda su vida cristiana de esos artefactos que lo hagan brincar, que lo hagan ver cosas. Y mi hermano, la aberración del evangelio nuestro, y sale de las iglesias evangélicas, que a usted y a mí nos debería dar vergüenza ver pastores tratando de que convertir agua en vino, de ver mujeres y hombres en otros países predicando y que sacándole riñones a la gente de aquí, haciendo magia, brujería en los altares, y la gente gritando gloria a Dios y aleluya. Vea qué superficial es el evangelio. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Lo dice el apóstol Pablo. Ellos salieron de aquí, pero nunca fueron de nosotros, hermano. Y a veces la gente dice, ay, me da pena, es un enemigo de la cruz. Está predicando, está parado en un altar, pero es un enemigo del verdadero evangelio de la cruz. Está engañando a cientos y a miles, se los van a llevar al infierno juntamente con él. Porque la Biblia dice que cada cual un día dará cuenta a Dios de lo que dijo, de lo que hizo, de cada palabra que sale de su boca. ¿Eso es el evangelio, hermano? No, el evangelio es una relación verdadera y genuina con Cristo. Es aquello que el Señor le dijo a Nicodemo, y termino. Te es necesario que nazcas de nuevo. Te es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Te es necesario que entiendas la revelación del Padre en tu vida. Y no, hermano, no hay gusto mayor cuando uno habla con un verdadero discípulo de Cristo. Y usted se alimenta, y usted habla, y usted se emociona. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, no son muchos. Se encuentra tanta gente que va a la iglesia y nunca habla de su relación con Dios. Nunca te habla con pasión. ¿Por qué, hermano? Porque tiene religión, pero sigue vacío. Va a la iglesia, pero sigue vacío. Y no entiende nada de lo que sucede a su alrededor. No puede entender que él adora a Dios no porque haya música. Él no entiende que adorar a Dios es una vida completamente de entrega. Él no puede entender que Él es una ofrenda a Dios. Él no puede entender que el Señor le dijo, el que quiera seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar la cruz y seguirme. Él no lo entendió, hermano. Él trata en su conocimiento, en su sentimiento, de hacer algo para quedar bien, pero la realidad es que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y Dios sabe cuán genuinos nosotros somos. Él sabe cuánto nosotros lo anhelamos, lo deseamos y lo amamos. ¿Sabe? La mayoría de los cristianos mienten, hermano, mienten. Mienten en lo que cantan. Yo hago por ti lo que tú quieras. Yo entrego a ti hoy mi vida. Yo hago lo que sea. En un minuto de tu presencia. Y es tanta mentira, hermano. A veces lo que cantamos. Porque ese que canta, te doy mi vida hoy. Pero usted le dice, hermano, vamos a orar. Y no viene. Pero es el que le da la vida al Señor. Es el que está dispuesto. Por ti muero, crucifícame. Mátame, Señor. No, hermano. Y cuando usted va a la realidad, Él no lo hace. Porque Él no sabe cuál es el verdadero llamamiento y compromiso. Es Jesucristo. Él sabe lo que Dios ha puesto en sus manos. Él sabe que es un tesoro que tiene que proteger, que tiene que cuidar. Él sabe que ha hallado el tesoro más grande de su vida y lo protege con su vida, con su alma y con su espíritu. Eso es el verdadero evangelio de compromiso.
Ese es el Evangelio de Cristo. Hay quienes predican a Cristo por envidia. Pero yo predico a Cristo y a este crucificado. Esa es la revelación de Dios. Y todo el mundo se puede ir. Y todo el mundo se puede alejar. Y todo el mundo dice, mira, por acá es el camino. Y todo el mundo puede correr hacia Él. Y el verdadero cristiano se mantiene anclado en la fe del Hijo de Dios. Amén. Aunque se esté muriendo físicamente. Aunque emocionalmente esté pasando por una situación tan y tan difícil y compleja que no la puede entender. Aún así Él le dice, Señor, tú eres mi guía. Tú eres mi Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana.